tal, hermanos? Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar acá y compartir con ustedes un día más, una reflexión más en la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he denominado Salvados para la Grandeza, basado en Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Y antes de empezar, quisiera que me acompañen con una breve oración. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y buen Padre Celestial, te damos gracias por este día en el que podemos reunirnos para meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender tu voluntad y tus planes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hemos estado estudiando desde hace algunos días el libro de Colosenses. Estamos estudiándolo bloques por bloques. Y hoy he querido reflexionar en los versículos del 9 al 14, donde vamos a estar analizando algunas cosas importantes. Pero antes de ir al estudio como tal, quiero mencionarles algo que llamó mi atención esta mañana mientras leía un reportaje de la BBC que realizó el día 29 de septiembre del 2019. Ellos hicieron un reportaje, perdón, de algo que estaba pasando en Nigeria. Había una escuela relacionada con escuelas coránicas, se llaman, donde habían personas que estaban siendo encadenadas, niños, jóvenes encadenados, estaban recibiendo algún tipo de educación hasta que estas personas fueron liberadas, tuvieron que recibir ayuda psicológica para salir de algunos traumas. Y mientras yo leía eso y quedaba perturbado por esclavitud en la actualidad, imagínense, aún se da, es una realidad eh, que no siempre se menciona, pero que se da muy comúnmente en el mundo, en ciertas regiones del mundo, y reflexioné en cómo la fe cristiana, cuando habla de nuestra condición humana caída, usa la esclavitud como una ilustración para explicar la condición del espíritu humano y del alma humana, que se encuentra encadenado ante situaciones mentales, pecaminosas, deseos, que nos mantienen siempre orientados hacia el mal. Pero la Escritura nos enseña de que nosotros hemos sido creados para vivir conforme a la voluntad de Dios y que la única forma de alcanzar esa voluntad es mediante la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando reflexioné y dije, bueno, ¿de qué habla Colosenses capítulo 1, del 9 al 14? El apóstol Pablo, en esta carta que le escribe a la comunidad de los colosenses, él enuncia una oración en donde él le pide a Dios que haga cierta obra en nosotros los creyentes. Por lo tanto, la intención de este mensaje es recordarnos que nosotros, que éramos esclavos del pecado, de nuestros deseos, de rencores del pasado, de hábitos destructivos, hemos sido llamados a vivir en una libertad que proviene por la gracia de Cristo. Entonces, hemos sido llamados a vivir en una libertad, pero esta libertad no es una libertad fantasiosa, no es una libertad psicológica, sino que es una libertad que se ajusta a la realidad del mundo. La Biblia no nos invita a vivir en un cuento de hadas, en un cuento en el que todo va a salir bien, sino en un mundo lleno de dificultades, en un mundo en el que hay problemas. Y es en medio de esas circunstancias que el Señor nos llama a vivir de cierta manera. Y por eso la reflexión súper breve que vamos a tener hoy habla de eso. ¿De qué aspectos el apóstol Pablo pone delante de Dios para decir, Señor, yo te pido por estas personas y te pido que hagas esta obra en estas personas? ¿Qué importancia tiene esto para ti? Que Dios tiene la intención de hacer esta obra en ti. Voy a ir a enumerar algunos puntos de los que habla el libro de Colosenses con la intención de que tú y yo podamos recordar. Y si no lo sabemos, saber qué aspectos Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida, de tal forma que podamos vivir una grandeza, no como el mundo la define, sino como Dios la define. Una grandeza que se fundamenta en el carácter, que se fundamenta en nuestro espíritu libre, que ha sido liberado
gracias a la misericordia de Dios. Quisiera que antes de pasar a estos puntos, voy a leer para ustedes del versículo 9 al 14. La palabra de Dios dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todos estos pasajes que acabamos de leer nos enseñan cuáles son los aspectos claves de la obra que Dios desea realizar en nuestra vida. Y voy a ir mencionando cada uno de ellos para que sepas lo que implica vivir para la grandeza. El mundo define vivir para la grandeza en términos de prosperidad económica, libertad financiera y estas cosas, que son beneficiosas, que son buenas, pero los planes de Dios trascienden estas cosas. Y yo quiero que tú y yo como creyentes reconozcamos que estas cosas son prioritarias a la hora de orar, a la hora de buscar el rostro de Dios y esperar recibir algo de Él. La oración que el apóstol Pablo hace contiene estos elementos. El primero es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto es algo importante, porque la mayoría de las personas viven sin tener una orientación en cuanto a cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Debemos recordar que no estamos aquí por un accidente de fuerzas ciegas y aleatorias, sino que la Biblia enseña que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, conocer la voluntad de Dios es algo que debemos anhelar, porque la voluntad de Dios no es un misterio. Hay ciertas cosas, es verdad, que no se nos han sido reveladas, pero hay otras cosas que sí. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, dice, yo oro por ustedes para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos buscar en nuestro tiempo de oración. Pedirle al Señor que nos conceda el poder conocer cuál es su voluntad en los aspectos de nuestra vida. Nuestra vida, al estar en Cristo, deja de implicar una vida sin propósito, una vida sin dirección. Esto no significa que siempre y en cada ocasión comprenderemos todas las cosas, porque habrán situaciones en las que todo será confuso, en las que parecerá que no hay esperanza. Pero es en medio de esas circunstancias que el apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios, incluso en medio de esas circunstancias, y para que puedan tener sabiduría e inteligencia espiritual. Reconozca la importancia de este punto. Crecer en sabiduría e inteligencia espiritual es algo que Dios desea de ti, desea de mí. Que seamos sabios e inteligentes espiritualmente. Hoy en día, al menos en el contexto en el que nos manejamos, se nos invita continuamente a estar capacitándonos y eso está muy bien. Pero Dios quiere que nuestra sabiduría e inteligencia también sea espiritual. Otro de los puntos es que como resultado de ese conocimiento, como resultado de esa sabiduría, nosotros vivamos una vida digna del llamado que se nos ha hecho. ¿Qué significa esto de vivir dignamente? O sea, que nuestra vida sea un ejemplo del mensaje que se nos ha encomendado, que nuestra vida esté a la altura de este mensaje. Y esto solamente es posible a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros debemos buscar al Espíritu Santo
para que Él haga una obra en nosotros. ¿Cómo buscamos al Espíritu Santo en oración? En la lectura de la palabra, pidiéndole que nos transforme, que nos guíe, que nos oriente, que nos transforme para que podamos agradarle en todo lo que hacemos. Debemos vivir vidas dignas, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y nuevamente creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos crecer en el conocimiento. Dios no desea hacer un misterio, Dios desea que nosotros podamos conocerle. Por lo tanto, que esta sea nuestra oración, que esta sea prioritaria en nuestras peticiones, el poder vivir vidas dignas del mensaje que se nos ha encomendado. Un mensaje glorioso, un mensaje lleno de esperanza, de amor, de transformación. Debemos nosotros reconocer que vivir en la grandeza implica estas cosas. La mayoría de la juventud, y indistintamente nuestra edad, desperdiciamos nuestra existencia en entretenimiento, corriendo tras placeres y tras cosas vanas que se escapan de nuestras manos. Dios nos pide que nuestra vida refleje el carácter de Cristo, que nuestra vida se conforme e imite a nuestro Señor, que nos enseñó lo que es el amor, la rectitud, la justicia, la bondad. Así que cuando oremos, debemos recordar estas cosas y pedirles a Dios que nos ayude a vivir vidas dignas de su Evangelio. En tercer punto que quiero mencionar, el apóstol habla de que seamos fortalecidos con todo poder. Dios quiere que nosotros seamos personas que estén fortalecidas. ¿Qué significa fortalecidas? En medio de las dificultades nosotros seamos fortalecidos por Dios para poder sobrepasarlas, fortalecidas para poder amar, fortalecidos para poder perdonar, fortalecidos para poder enfrentarnos a las situaciones difíciles de la vida, con todo poder. Esto se refiere a que Dios, de sus inagotables riquezas, de sus inagotables recursos, está dispuesto a proveer para que nosotros seamos fuertes en nuestra debilidad. Que cuando nosotros seamos débiles podamos refugiarnos en su fortaleza para poder recibir el socorro que necesitamos. La Biblia, por ejemplo, nos pone la ilustración de nuestro Señor Jesús, que estando en las agonías de Getsemaní, pudo clamar a Él pidiendo fortaleza y Dios lo fortaleció para obedecer. Ahora, esta fortaleza es para que nosotros vivamos con paciencia en este mundo. Hace unos días tuvimos una enseñanza acerca de este tema, de la paciencia y la longanimidad, que tiene que ver con la generosidad que Dios desea que nosotros practiquemos en nuestra vida. Tengamos paciencia, que seamos generosos, es lo que tiene que ver con la fortaleza. Como otro punto, habla del gozo, y esto me llama mucho la atención, porque el gozo es un aspecto distintivo del creyente, es la huella distintiva, es la marca del creyente. El creyente debe vivir con gozo, y nos explica cuál debe ser ese fundamento de nuestro gozo. Y es que por medio de Cristo se nos ha hecho aptos para participar de una herencia que no se nos puede ser arrebatados, una herencia eterna que Cristo compró para nosotros. Entonces, pensemos en estas cosas. Pablo ora para que esto sea una realidad en nuestras vidas y por eso al final cuando oremos, yo quisiera que usted ore por estas cosas y cuando usted esté luego solo en su habitación haciendo sus cosas, usted ore por estas cosas porque esto es lo que implica vivir una fe cristiana. La fe cristiana tiene normas, tiene doctrinas, tiene reglamentos, ciertamente es así. Pero la fe cristiana también implica una vida de gozo que proviene del cielo y debemos anhelar poder experimentar ese gozo y poder transmitirlo a otros, porque de esto se trata la fe que profesamos. Dice, es el versículo 12 que habla del gozo, dice, con gozo dando gracias al Padre, habla de la gratitud, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Otro de los puntos que nos habla este pasaje
es acerca de vivir en libertad. Hemos sido rescatados de las tinieblas para vivir en el reino de Dios. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha librado de una vana manera de vivir. Por lo tanto, vivir en grandeza implica vivir estas cosas. No permitamos que se nos nuble la mente ante el brillo atractivo de este mundo, sino que reconozcamos que esto es verdadera libertad, esto es verdadera grandeza, tener gozo en el corazón, estar fortalecido en los momentos buenos y malos de la vida, vivir con dignidad, imitando el carácter de nuestro Señor, viviendo en libertad, siendo rescatados de las acechanzas, de las tinieblas, de la maldad, del pecado. Es a esto a lo que el Señor nos llama. Cuando Él nos rescató y nos llama a vivir para la grandeza, se refiere a estas cosas. Como último punto, quiero mencionar que hemos sido redimidos por su sangre, tener el perdón de pecados. ¿Qué significa la redención? Redención significa que Dios nos ha comprado. Eso significa redimir. Comprar a un esclavo y darle su libertad. Al principio de esta charla yo mencioné cómo hay reportajes donde enseñan que hay personas que aún viven en esclavitud. En la actualidad también hay personas que aunque son libres porque no tienen cadenas en sus pies o en sus manos, aún así viven en esclavitud de sus propios deseos, en esclavitud de falta de perdón, en esclavitud de rencores, en esclavitud de hábitos pecaminosos que están destruyendo sus vidas. Y el Señor nos manda a experimentar esta libertad en Cristo que Él nos ha llamado a vivir. Entonces, teniendo estos puntos en cuenta, sepamos que Él nos compró para que podamos ser rescatados, para que podamos vivir en libertad. Así que, hermanos, este es un mensaje breve que he querido compartir con ustedes y quisiera que usted, cada vez que usted se acerque en oración, usted pueda recordar estas cosas y pedirle al Señor que nos ayude, que le ayude a poder palpar, saborear y experimentar cada una de estas cosas. Quisiera pedirle que oremos en este tiempo para que el Señor haga su obra en nosotros. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad. Queremos experimentar realmente esta vida que tú nos has llamado a vivir, Señor. Queremos experimentar la grandeza a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias por tu compasión. Gracias porque nos has trazado la ruta que debemos seguir y nos has señalado las cosas que debemos desear. Señor, ayúdanos a vivir vidas dignas de ti. Perdona nuestros pecados que tanto estorbo nos hacen. Perdónanos por no replicar la vida que nos has llamado a replicar. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos, Dios poderoso, a ser llenos del conocimiento de tu voluntad, a crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Ayúdanos a agradarte en todo, a estar llenos de buenos frutos, Señor, a crecer en el conocimiento de Dios, a ser fortalecidos con poder, a tener gozo, Señor, a vivir en libertad, en gratitud, sabiendo que tú nos has redimido, Dios. Gracias por este mensaje, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.